El problema de la deflación. Leo en la prensa que la lucha contra la deflación se ha convertido en una de las batallas más importantes a la que se enfrenta la economía en la eurozona y en España. El crecimiento del índice de precios en el área monetaria lleva sin superar el 0,5 interanual los últimos 5 meses. La situación es compleja, pero en España es aún más grave, ya que van 3 meses en los que la tasa de variación interanual de los precios es negativa y 5 años seguidos en los que la inflación real está estancada. El único país que presenta unos datos peores que los de España es Japón. Causa asombro leer esto, y uno tiene que repasar los conceptos porque no puede entender que la deflación, es decir, la bajada de los precios, perjudique a las personas que forman parte de la economía. Lo normal sería al revés. Lo que debería preocupar sería que subieran los precios cuando los salarios y las pensiones se congelan. Pero dicen que la deflación, esa congelación o bajada de los precios, puede perjudicar los datos macroeconómicos. En España tenemos muy bien aprendido que con esos datos no se come, que solo son humo que cada vez se alejan más de la realidad social del país, sino que se lo pregunten al PP, que lleva tanto tiempo intentando venderlos sin que nadie quiera comprarlos. Dicen los que defienden los datos macroeconómicos que la crisis se está superando, pero el pueblo es un poco torpe y no lo entiende, y por eso las grandes cifras de la macroeconomía no llegan a la gente a la calle. Creo que a la mayoría de los españoles nos va a resultar difícil entender que sea necesario que suban los precios para que mejore la economía. A ver cómo entiende eso el pensionista, al que solo le van a incrementar el 0,25% de la pensión. Que se lo digan al funcionario, al que le han congelado el sueldo. Que se lo cuenten al trabajador, al que le bajan el salario. Que le pregunten al que cobra el salario mínimo, también congelado. Al que cobra el subsidio de desempleo. A los pequeños tenderos que ven como la gente que debe ir a comprar a sus tiendas cada vez le cuesta más trabajo. Si para que la economía crezca es necesario que haya una cierta inflación, qué mal lo vamos a pasar los que hemos sufrido la crisis. Veremos como con unos ingresos congelados cada vez compraremos menos y tendremos que aguantar encima que nos digan que eso es bueno para la economía. Una de las bondades de la subida de precios es que se reduce el porcentaje de deuda respecto al PIB. Esto va a significar que otra vez más los que más han sufrido las consecuencias de la crisis serán los encargados de pagar la deuda que otros generaron. Y para combatir la deflación, para subir los precios, el Banco Central Europeo tomará medidas inyectando dinero a la economía. Los que nos encontramos entre los sectores afectados por la crisis, por los recortes, la mayoría de los ciudadanos españoles solo se ha salvado una minoría privilegiada. No podemos entender por qué el Banco Central no intervino para que no se produjeran recortes y ahora va a hacerlo para que suban los precios. Esto de que es bueno la subida de los precios me recuerda a lo que ocurría en pleno boom de la construcción. Algunos creyeron que como subía el valor de su vivienda eran más ricos, pero enseguida se dieron cuenta de que si vendían deberían comprar otro piso, que también había subido. El único que ganaba era el que tenía muchos y podía venderlos. A los demás le afectaba negativamente, porque con la subida de precios tenían que pagar más en el impuesto de bienes inmuebles. Nos vienen hablando de la necesidad del crecimiento de la economía, pero si para que se produzca ese crecimiento deben subir los precios y bajar los salarios o congelarse, mucho mejor sería para todos que apostemos por un reparto más justo de la riqueza.